un sacerdote, un monje agustino, es decir, de la orden de San Agustín, y profesor de teología en una universidad en Alemania. Y estamos hablando de hace 499 años, no, 97 años, 1517, cuando pasó los eventos. Fue un humanista cristiano, es decir, le gustó estudiar, conocer los textos, los recursos, hacer la investigación y no usar los comentarios medievales, como el comentario de San Tomás de Aquino, sino los comentarios más al día. Y quiso ver, conocer mejor el papel salvífico de Jesucristo. Lutero dio conferencias a otros monjes en la Universidad de Wittenberg y estudió la carta de Pablo a los romanos, que la salvación es por la elección de Dios. Dios decide. La justicia viene de Dios. La verdad se revela en las Escrituras. La teología de Martín Lutero es una teología de la cruz. Dios se manifiesta en la salvación y Dios se revela plenamente en la cruz. Este crucifijo es de los tiempos antes de Martín Lutero, pero es un crucifijo que él conoció. La iglesia para Martín Lutero es esencial, porque es la comunidad de los fieles, nosotros aquí y también otros que no están presentes. Los sacramentos para Lutero son dos: la comunión o la Santa Cena, el Eucaristo, que es el centro del culto cristiano por todo el mundo, y dice Lutero que Cristo está presente dentro del pan, alrededor del pan, con el pan y el vino. Cuando celebremos, cada vez que celebramos la Santa Cena, está presente Cristo con nosotros. El bautismo es el segundo sacramento y es un señal de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El iniciativo viene de Dios. Otra idea muy importante de Lutero es lo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, todos nosotros somos sacerdotes en que podemos nosotros comunicar directamente con Dios. No dependemos de otra persona. Podemos orar, podemos cantar, podemos escuchar a Dios directamente. Y tenemos responsabilidad dentro de nuestra iglesia, el uno para el otro. Pero en 1517 chocaron dos esfuerzas: la esfuerza de Lutero, que fue su exegesis o estudio de la Biblia y de la obra de San Agustín, y la ambición del Papa, porque el Papa quiso construir lo que hoy es la Basílica de San Pedro en Roma, y necesitó mucho dinero para hacer eso. ¿Cómo obtuvo el dinero? Pues una de las maneras fue vender indulgencias. Una indulgencia fue un permiso para usted que se lavara de todos sus pecados por pagar un gasto a la iglesia. Es un poco difícil comprender esto hoy, pero esa fue la cuestión de aquellos tiempos, que pagar por sus pecados, entonces está salvo y la iglesia y el Papa pueden intervenir por usted. Y aquí vemos una de las indulgencias. Es una teología de restitución, se llama, porque uno tiene un tesorero de mérito. Es un comercio espiritual. El pecador compró una indulgencia para recibir el perdón para sus pecados.
Lutero rechazó las indulgencias y rechazó el abuso de poder del Papa, que el Papa podía proclamar que él, siendo Papa, podía perdonar a todos los pecados de todos los pecadores de su mundo. Y Lutero publicó una lista de proposiciones o tesis, se llamaron, para debatir, es decir, tener una discusión sobre estas ideas. Fijó la lista en las puertas de la capilla, como nuestra capilla aquí, para que todo el mundo pudiera verlo, porque no había periódicos en aquel tiempo. Y para ver lo que estaba pasando, la gente buscó en las murallas, en las puertas, qué eran los anuncios de las autoridades. Entonces Lutero pusieron su anuncio en la capilla. Y con eso inició una rebelión en contra de las prácticas de la Iglesia. Las obras de Lutero en aquel tiempo fueron primero y más importante, tradujo la Biblia al alemán, porque se acuerdan que había la Biblia en latín, pero donde Lutero vivió, el idioma de la gente fue alemán, y para poder leer la Biblia, él lo tradujo al alemán. Y las personas que estudian la literatura dice que Lutero dio alemán ¿cómo decirlo? Es que casi fijó el alemán en la época del Renacimiento por hacer esta traducción, porque antes no había, y lo publicó en la imprenta. Lutero también hizo una misa en alemán, porque antes todas las misas eran en latín y el sacerdote dio su espalda a la congregación. La congregación no podía escuchar ni ver lo que estaba pasando en latín. Y Lutero dijo, no, el sacerdote debe ver la congregación y debe hablar en el idioma que ellos entienden. Lutero también compuso un catecismo en alemán para la gente, para conocer mejor su fe. Y escribió muchos himnos. Tal vez el más bien conocido en español es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y el otro es Away in a Manger. ¿Cómo se dice eso en español? No lo conozco. Away in a Manger no. Es una canción de la Navidad que cantamos sobre el nacimiento de Jesús. Es muy bien conocido. Y Lutero también hizo muchos tratados teológicos. Esta es una imagen de la Biblia de Lutero de la edición de 1534. Esas Biblias pesaron como 2 o 3 kilos, es decir, 7, 8 libras, porque eran tan grandes. Ahora vamos a pasar a España. Hubo un hombre que fue laico, es decir, no fue sacerdote, se llamó Juan de Valdés. No tenemos una imagen exacta de él, eso es lo que un artista cree que debe haber sido. Fue un español de ascendencia conversa o judía, porque sus 2 abuelas habían sido judías. Y fue estudiante de idiomas bíblicos. Escribió tratados teológicos y tradujo parte de la Biblia al español. Juan de Valdés vino de Cuenca, en Castilla-La Mancha, que está en el centro de España. Estudió en la Universidad de Alcalá y aprendió los idiomas hebreo y griego para leer mejor la Biblia. En Alcalá, Valdés publicó su obra que fue llamado El diálogo de la doctrina cristiana en 1529, pocos años después de Lutero. Al fin de la doctrina,
Valdés incluyó una traducción del Sermón del Monte del Evangelio de Mateo capítulo 5, pero en español, para que todo el mundo pudiera leerlo allá. Pero fue perseguido por la Inquisición. Huyó a Italia y fue a vivir en Nápoles, donde dio clases de Biblia. Juan de Valdés murió joven en 1541. Pero hubo otro español que fue monje, Casiodoro de Reina, tuvo su monasterio en Sevilla, España. El mundo y yo fuimos a ver ese monasterio porque todavía existe, es muy interesante. Y ahora los españoles están reconociendo el valor de Casiodoro de Reina. Dejó la Iglesia Católica Romana porque le persiguieron cuando tradujo la Biblia al español. Y fue pastor de congregaciones españolas de habla español en Inglaterra y en Alemania, porque había muchos refugiados que salieron de España en esa época. Y es reconocido por ser traductor de la Biblia al español. Esta es una imagen de la primera página de su Biblia, que llamamos, tenía el apodo de la Biblia del Oso, por la ilustración, que él publicó en 1569 en Suiza. Tuvo que publicarla en Suiza porque fue prohibida en España. Y esta fue la primera traducción entera de la Biblia de hebreo y griego al español. Ahora pasamos a Francia, donde un hombre también laico, es decir, no fue sacerdote, Juan Calvino, estudió la Biblia también. Él fue abogado francés, estudió la derecha y también la teología en las universidades católicas y fue humanista. Y se acuerda que humanista quiere decir que le gustó hacer las investigaciones y conocer los textos y conocer su trasfondo. Calvino tuvo muchos amigos católicos romanos y también evangélicos. Los evangélicos franceses tuvieron su Biblia publicada por primera vez en 1530. Y esa Biblia fue la base de la Reforma Francesa. Esta es una imagen de la princesa Marguerite de Angoulême, que fue hija de rey y hermana de rey de Francia. Ella tuvo su corte en Lérac, Francia, donde dio refugio a los protestantes franceses. Y Calvino tuvo que ir allá para escapar la Inquisición en Francia. Después Calvino fue a Ginebra y es conocido por su obra en Ginebra. Escribió la institución de la religión cristiana y lo hizo para el rey de Francia, que se llamó Francisco I, Francis I. Y es un ensayo largo sobre la teología y la política de la Iglesia. Y quiso tener un debate. ¿Se acuerda que Martín Lutero quiso tener una discusión, un debate con las autoridades? Lo mismo Calvino quiso hacerlo. Pero le rechazaron y por eso tuvo que ir a Suiza. Y en Suiza fundó lo que conocemos como la Iglesia Reformada. Este es el colegio Calvino que todavía existe en Ginebra. Estableció escuelas para niños y también para niñas, porque quiso tener una ciudadanía bien educada. Abrió la ciudad a los refugiados, no se necesitaban tarjetas verdes para entrar en la ciudad de Ginebra en aquel entonces. Apoyó el desarrollo de las industrias para dar trabajo a las personas que estuvieron allá
y organizó los servicios públicos de la ciudad. Por ejemplo, organizó la recolección de la basura, que es más básica que para tener una ciudad sana y para tener una ciudad limpia, que recoger la basura. Y es una de las cosas que hizo Calvino, lo organizó. Ahora vamos al último que conocemos hoy, que es John Knox. Es conocido como el fundador de la iglesia presbiteriana. Fue un escocés y estudió con Calvino y con otros evangélicos, fue un ministro y predicó y fue un revolucionario porque rebeló en contra de la reina. Hubo una reina que quiso imponer sus ideas para todos y hubo muchos protestantes en Escocia, dijeron que no. Es el líder de la reforma en Escocia. John Knox fundó la iglesia presbiteriana y esta tiene una política desde esos tiempos de tener un pastor, un ministro, una iglesia o congregación, como tenemos esta congregación, gobernado por ancianos, como nosotros tenemos ancianos y ancianas, que se reúnen en un consistorio. Son compadres, es que comparten el gobierno, el pastor o la pastora y el consistorio. Y también la iglesia presbiteriana tiene un presbiterio, es decir, un grupo de iglesias de la región que se apoyan y que trabajan juntos. La iglesia presbiteriana es una iglesia reformada, comparte la teología y el gobierno con otras iglesias reformadas en el mundo. Estas comparten la teología de Juan Calvino. Estas son las ideas rápidas, muy básicas. La soberanía de Dios, que Dios está encima de todo, que conoce todo, que gobierna todo. El pacto de Dios para con los seres humanos. La expiación o satisfacción de Jesucristo, que es por el sufrimiento y la muerte y la resurrección de Jesucristo que nosotros estamos perdonados. El pecado que tenemos todos los seres humanos. La salvación por la gracia de Dios. El sacerdocio de todos los creyentes. Calvino y otros vieron la iglesia como reformada y siempre reformando. Es uno de los lemas de Juan Calvino, de iglesia reformada, siempre reformando. Y aquí tenemos el logo o símbolo de la comunión mundial de las iglesias reformadas. Se ve la cruz, está en un barco, porque va por todo el mundo, viaja por todo el mundo y lleva las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros estamos en 108 países del mundo y hay como 80 millones de miembros de iglesias reformadas en el mundo. Bueno, eso es un poco sobre la historia de la reforma en el siglo XVI. Celebramos hoy el día de esa reforma. Nuestra congregación es parte de esa comunión por los siglos y por el mundo. Gozamos de la gracia de Dios, gozamos de ser perdonados por nuestros pecados, gozamos de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma y gozamos de participar como miembros del sacerdocio de todos los creyentes. Gracias, Señor. Damos gracias. Amén. Amén.